Yo lo decía hoy en la ceremonia, que para mí los ingresos de los muchachos y muchachas a la policía, esa vocación de servicio, al servicio de la seguridad pública que tienen muchos de nuestros gurises, para mí es, la verdad que es un motivo de satisfacción y de orgullo al estar a cargo del Ministerio del Interior. Y cada vez que una camada de muchachos y muchachas se recibe, ahí lleva en ese uniforme que están portando ese día, con la emoción que tienen, frente a sus familiares, llevan todo el sacrificio. Esa emoción incita el sacrificio y el apoyo de toda una familia que hay detrás. Y en la ceremonia como tal, donde se reúnen los familiares, los de unos y todos los demás, todos los compañeros, las autoridades que están ahí, el intendente, el director nacional de la policía, los legisladores. Eso tiene un poder simbólico muy fuerte para un muchacho de 20 y pocos años que va a enfrentar sus próximos años arriesgando su propia vida. Entonces, eso tiene una carga emotiva y simbólica muy importante, y para mí como ministro es de las cosas que yo, como decía hoy, más disfruto. Recibir a los nuevos gurises en la policía. Ministro, pero perdón, me quedo con una parte. La segunda parte es el ver en los hechos cómo la gestión del ingreso de los nuevos funcionarios y funcionarias a la policía se hace en forma periódica, con la formación que se requiere, a pesar de haber estirado los periodos y los plazos de formación en forma sustancial al doble y al triple en algunos casos en la formación de la escala básica de los agentes de policía, de lo que son los agentes de policía, y eso hacerlo en forma sistemática y proveyendo vacantes, pasando de 280 días que tardaba entre llamado hasta el ingreso a 80, es un motivo ya de orgullo de la gestión. Ministro, en estos últimos días se han registrado algunas pintadas en liceos, en instituciones educativas. Aquí en Maldonado pasó en las últimas horas. ¿Se le da importancia? ¿Es una casi que travesura o es algo para atender? Bueno, hay que estar atentos siempre a los nuevos fenómenos en materia de seguridad y de violencia, porque la violencia ha escalado en todos los aspectos y en todas las generaciones y en todos los niveles de la sociedad. Hace poco asistimos a un lamentable homicidio producto de una diferencia en el tránsito, ¿no? Bueno, si dos personas en el tránsito pueden llegar a quitar la vida una a la otra, personas que no se conocen y que fuera de esa circunstancia tan puntual, quizá hasta hubieran podido ser amigos en otras circunstancias, personas que se quisieran, que se tuvieran afecto, amistad, y por un segundo que se los encuentra la vida en una discusión banal, como es atravesar un auto o comerse un semáforo o lo que fuera, llegan a quitarse la vida, y no por el accidente, sino por la revancha, la bronca, la ira. Bueno, quiere decir que estamos en una sociedad que está, podemos decir que está enferma de violencia. No solamente en Uruguay, sino toda Latinoamérica. Latinoamérica es el continente más violento del mundo. Nosotros vivimos en Latinoamérica y a veces nos olvidamos. Pero bueno, estamos atentos a toda manifestación de violencia, sea verbal o de hecho, en todas las generaciones y en todos los niveles, porque sabemos que esto afecta, en otros países ha sucedido, que esto afecta también a los chiquilines más jóvenes, incluso adolescentes. Aquí en Maldonado también se está dando otra particularidad, ministro, y es que, por ejemplo, se están denunciando ocupaciones irregulares en algunos lugares por extranjeros, se están denunciando algunos delitos cometidos por extranjeros, la captación por parte del bajo mundo del narco de personas extranjeras que vienen realmente en situaciones muy de indefensión. Sí, lo sabremos los uruguayos que hemos sido también emigrantes e inmigrantes en otros países, y también nos hemos enfrentado a la miseria y a la captación de los grupos criminales que aprovechan esas situaciones de vulnerabilidad para engrosar y reclutar, ¿no? Ministro, y quería llegar al punto de que muchas de estas personas no están adentro del radar de la policía porque son, en la mayoría de los casos, no tienen un antecedente.
¿verdad? ¿Cómo se hace? ¿Existe alguna estrategia para ponerlos bajo el foco policial, lograr identificar vulnerabilidades frente al accionar de estas personas? Nosotros tenemos una ventaja frente a otros países, y es que la inmigración en Uruguay está controlada en el sentido de que está identificada. Nosotros tenemos una forma de recibir a los extranjeros que es quizá bastante especial comparado con otros países. Nosotros llega el extranjero y al poco tiempo, a las horas en algunos casos, ya lo prevemos de un documento de identidad, ya tenemos la asistencia en salud pública, ya si tienen hijos pueden empezar a mandarlos a la enseñanza pública. Bueno, todo ese sistema de protección y de contención hace que haya un control también en materia de seguridad de esas personas. El hecho de no tener antecedentes no determina que esa persona esté identificada, como cualquiera de nosotros. Eso no tiene ninguna especialidad de que sean extranjeros. Cualquiera de nosotros que no tiene antecedentes judiciales, igualmente está identificado por la policía, y la policía sabe quiénes somos, dónde vivimos y qué hacemos, y a qué nos dedicamos. Los extranjeros también. Lo que sí hay que estar atentos siempre a lo que es el reclutamiento. El reclutamiento no solamente de extranjeros, sino también en los barrios más vulnerables de gurises que sin oportunidades laborales ni de estudiar se enfrentan a la vida con necesidades insatisfechas, por supuesto, por situación de vulnerabilidad, y eso es un caldo de cultivo muy peligroso para las organizaciones criminales, que ahí ven dónde pueden captar sus recursos humanos. Ministro, aquí hay una comunidad israelita muy importante. Las cámaras de seguridad de Maldonado utilizan un sistema israelí. Quiero consultarle si existe la posibilidad de que esas cámaras también desde Israel la puedan monitorear para tener no bajo control, pero sí observar, sobre todo aquellos elementos que son importantes para los israelíes. Los sistemas de seguridad pertenecen al país. Las autoridades del país son aquellas que tienen los permisos y los accesos a los sistemas de seguridad. Es una cuestión de soberanía. En Uruguay, la investigación, el control de la seguridad está a cargo de las autoridades exclusivamente uruguayas. ¿Se les da algún tipo de protección especial a este tipo de comunidades, teniendo en cuenta las circunstancias del mundo? Se da protección especial a todas las comunidades en circunstancias determinadas que ameriten esa protección especial. No hay ninguna comunidad que tenga una prevalencia sobre ninguna otra. En algunas circunstancias, en determinadas coyunturas, obviamente que esa comunidad, esa colectividad, ese grupo de personas va a ser protegida de forma especial de acuerdo a la coyuntura que se esté atravesando. Ministro, usted fue muchos años fiscal. ¿Qué le parece el delito? ¿Qué opinión tiene usted sobre el delito de estafa y algunas penas que para muchos integrantes de esta sociedad pensamos que en algunos casos son insuficientes o son muy leves? ¿Cuál es su visión de este tema que también se discute a nivel parlamentario? Bueno, sí. A ver, el fenómeno de la estafa explotó con los medios digitales. Uh-huh. Cambió incluso la fisonomía del delito, la tipología del delito. Antes estábamos hablando de personas que tenían ciertos niveles de formación intelectual y cultural que les permitía armar una estrategia, como decimos los abogados, una mise en scène, que lograba engañar a la víctima. Para eso había que tener determinadas habilidades sociales y culturales que no tenía el común de los delincuentes. El perfil del ladrón era uno, el del rapiñero era otro, y el del estafador era muy otro. Eso ha cambiado, y hoy los medios digitales permiten hacer una estafa a gente con muy poca preparación. Estamos ya habituados a que se realicen desde la propia cárcel. Reclusos que muchos de ellos son casi analfabetos, tienen a disposición un teléfono que ingresan clandestinamente y desde allí hacen estafas donde de repente caen personas
con un nivel cultural y una formación que es bastante más elevada que esa persona privada de libertad que está estafando. Entonces, eso hace que el fenómeno haya cambiado radicalmente. También el medio digital lo que incorporó fue la posibilidad o la habilidad para escapar a la justicia. Porque como se hace de un teléfono, que luego uno lo descarta, quema el chip, lo rompe, lo que fuere, o se hace desde otro país. Uh-huh. Desde otro país se comunican y se hace la estafa. Entonces, eso hace que la pena no llegue, muchas veces, no cumpla su cometido de la sanción. Al ser tan difícil sancionar, también es difícil que el delincuente se desestimule. O mejor dicho, es fácil que el delincuente es difícil que el delincuente se desestimule, bien dije. Entonces, eso hace que el delincuente se sienta con la posibilidad de generar o protagonizar un hecho delictivo y no va a ser atrapado. Poco le va a importar la pena, porque lo que le importa al delincuente es que lo agarren o que no lo agarren. Si bien la prohibición de la estafa tiene ya muchos años y tiene un mínimo de 6 meses de prisión en su forma simple, que uno puede entender que es bajo, difícilmente el aumentar ese mínimo determine por sí mismo una caída en el número de estafas. Lo que puede determinar que caigan las estafas es lo que ha ocurrido el último año. ¿Qué ha ocurrido el último año? Bueno, se ha logrado no solamente detener el número de estafas, sino que se ha logrado descender en forma muy importante en el último trimestre, un 30% cayeron las estafas y vienen cayendo desde el 1 de marzo del año pasado, cuando venían subiendo hasta el año pasado y ahí empezaron a bajar abruptamente en virtud de las campañas de educación que estamos haciendo desde el Ministerio del Interior, también de los entes como Antel, UTE, de los bancos como el Banco de la República, de los bancos privados. Es verdad que el nivel de información ha logrado contener las estafas, pero esa campaña que estamos llevando adelante de educación está dando resultados. La prevención en materia de estafas es mucho más eficiente que la sanción penal, porque el delincuente, reitero, el otro día lo mencionaba y ayer lo escuchaba también del senador Ojeda, que hablaba de la inexorabilidad de la pena. Es verdad, lo que no quiere el delincuente es ser atrapado. Entonces la pena para que influya, para que sirva de estímulo a no cometer delitos, siempre y cuando el delincuente sea apresado, si no, no sirve de nada. Ministro, la situación de la gente en condición de calle, ¿cómo la va a tratar, sobre todo ahora en este próximo invierno, el Ministerio del Interior? Porque hay algunas situaciones muy complejas. Nadie que está en la calle quiere estar en la calle. Algunos con problemas de consumo, otros por situaciones vinculadas a la salud mental y otros porque la vida, por la circunstancia que sea, los dejó en esa condición. También, por ejemplo, ¿cuál va a ser la humanidad que el Ministerio del Interior le va a poner al tema? Bueno, nosotros le vamos a poner lo mismo que pusimos, o más, el año pasado con el plan, el alerta roja, el plan de emergencia, que tiene un componente humanitario muy importante, que es que la Policía Nacional y un gran número de alumnos y de cadetes de la Escuela de Policía participen como parte de su praxis en el operativo de emergencia del invierno. Ya estamos trabajando en forma coordinada con Presidencia de la República, SINAE y los demás organismos que intervienen en el plan de emergencia para la situación de calle, y vamos a poner los mismos o más aún recursos humanos y materiales para que este invierno también tenga una contención de las personas que viven en calle frente al clima, pero también que eso sea una posibilidad de que los vecinos logren una convivencia más armoniosa con su barrio, con su zona, con sus otros vecinos, y que esta contención que tengan estas personas que están en calle también sea el comienzo del plan que está instrumentando el Ministerio de Desarrollo Social, que anunciaban como de 365 días, para lograr una solución que sea más estructural y que vaya más allá del invierno.
Ministro, quiero que me confirme o me desmienta, porque todo lo que pasa por el Ministerio del Interior en algún momento se transforma en político. ¿Se van a liberar 2.000 presos? De ninguna manera, y quiero ser nuevamente enfático en esto. Ni el Gobierno Nacional, ni el Ministerio del Interior, ni la bancada del Gobierno habló jamás de liberar presos. Eso fue un recurso político utilizado en una interpelación que no les estaba dando los resultados que esperaban a los miembros de la oposición, y generaron un relato a partir de del envío de un proyecto de reforma del Código de Proceso Penal que elaboró un grupo técnico asesor conformado por técnicos provenientes del Poder Judicial, de la Fiscalía, del Colegio de Abogados, de la Defensoría Pública y de la Academia. Yo conozco perfectamente a los 5 integrantes de ese grupo técnico asesor y puedo asegurar a ciencia cierta que ninguno de ellos actúa ni actuó nunca políticamente. Es más, los conozco a todos desde hace muchos años, no sé ni siquiera ni qué vota cada uno. Actuaron conforme a su saber y entender académico, personas muy formadas todos ellos, sobre todo en la materia, en la disciplina de Derecho Procesal, que generaron un producto de 180 y pocos artículos que tiende a mejorar y a cuidar el espíritu también del Código de Proceso Penal aprobado ya por 2014 e implementado en 2017. Este grupo técnico asesor, de acuerdo a su formación profesional y académica, no mide las consecuencias políticas de ninguna de los 185 o 184 artículos que proyectan, sino que lo hace en cumplimiento de la normativa constitucional y convencional, es decir, las convenciones internacionales. Genera el producto, lo consensúa porque no fue votado, lo consensuó entre los distintos integrantes del grupo, lo envía a la presidencia y la presidencia a su vez lo envía al Parlamento. ¿Para qué? Para que el Parlamento, sí, de acuerdo a criterios políticos, evalúe cuáles van a ser las consecuencias de cada uno de los 185 artículos, no solamente de este. Será el Parlamento el que determine de qué forma afecta cada uno de esas normas a qué personas, a cuántas o a qué grupos de personas. Ejemplo, el de que conforman las víctimas de los delitos de lesa humanidad perpetrados en el pasado reciente. Pero es el Parlamento el que evalúa esa conveniencia o inconveniencia y que finalmente vota. Cuando vota y elabore la ley, y la ley sea finalmente aprobada y esté en vigencia, serán los jueces los que apliquen esa norma procesal en cada caso concreto. Vale decir, si alguna vez se libera a algún preso en virtud de la ley aprobada por el Parlamento, va a ser el juez el que lo determine. La responsabilidad entonces va a estar entre el Parlamento que crea la ley, midiendo las consecuencias de esa ley, y el juez que actúa en el caso concreto. Nada tuvo que ver acá, ni la Presidencia de la República, ni el Ministerio del Interior, ni el Gobierno Nacional. Ministro, en las últimas horas se conoció una investigación por parte de Asuntos Internos sobre presuntos hechos de corrupción policial. ¿Cómo sé que hay obviamente la reserva correspondiente del caso, pero qué tan avanzados van? En general, no digo esto como detonante de la pregunta, pero en general, ¿qué tanto ha podido investigar su ministerio sobre corrupciones policiales? Bueno, lamentablemente la corrupción es un fenómeno que siempre está presente en todos los países, que va en ascenso, que es de un alto impacto en los niveles institucionales y en las democracias latinoamericanas, y que hay que cuidar más allá de su envergadura. Es decir, no hay corrupciones chicas, porque la pequeña corrupción termina siendo la causa de fenómenos más importantes. Hay que atacar la corrupción arriba y abajo, en la pequeña corrupción y en la gran corrupción. A veces la pequeña corrupción, como es pequeña, suele pasar abajo del radar. Pero por suerte tenemos una policía sumamente profesional, una policía integral,
vale decir que está imbuida de valores democráticos y éticos muy fuertes, que hace que la corrupción policial lamentablemente exista, que haya que estar atento, pero que tiene también una dimensión que es controlable por las autoridades, y la muestra de ello es que este nivel de corrupción a nivel de una seccional de un barrio de Montevideo fue rápidamente descubierta, si bien luego se filtró la información a nivel de prensa. Cuando esa información salió a la luz, la policía ya estaba actuando, ya había tomado las medidas del caso. Así que estamos contentos porque es la propia policía la que se encarga rápidamente de quitar o extirpar a sus elementos que están patológicamente enquistados en la institución. ¿Usted cree que pueden pasar hechos de corrupción en el interior del país, tanto como en Montevideo, en la zona metropolitana? Pero la corrupción no reconoce entre interior y Montevideo. La corrupción está presente en todas partes del país, o puede estar presente en cualquier parte del país, en un pueblo del interior, en una villa, en una ciudad o en el microcentro de Montevideo. Hay que estar atento en todos los lugares, por eso es que la policía se despliega en todo el territorio nacional, no descuida ningún lugar dentro del país. Ministro, acá estamos acostumbrados a, sobre todo en verano, a saber de distintas inteligencias que recaen en el departamento de Maldonado, de algunos países característicos, Argentina, bueno, y algunas otros que están por el centro del Uruguay también. ¿Cómo está siendo la cooperación de nuestro país y sobre todo la cooperación de los otros países con nosotros? Sí, está siendo muy intensa. Fíjate que en este año yo participé de un encuentro en Santiago con las policías de América del Sur. En ese encuentro en Santiago tuvimos la posibilidad en América del Sur, no, de América Latina, perdón. Tuve la oportunidad de tener reuniones bilaterales con diferentes ministros del Interior, e incluso 20 días antes de la caída de Marcet en Bolivia tuvimos la oportunidad de reunirnos en forma privada con el ministro del Interior y el viceministro del Interior de Bolivia, en Santiago. El intercambio de información fue muy fluido entre ambos países respecto de este caso en especial, luego la caída que todos conocemos de Marcet en Bolivia. El día de la interpelación, casualmente, de mañana, nos hicimos un espacio para inaugurar una reunión de las policías, esta sí de América del Sur, convocada por la DEA en Uruguay, en el edificio de Presidencia de la República. Allí inauguramos el evento y allí estaban presentes todas las policías de América del Sur, de todos los países que conforman, sin exclusiones, de América del Sur, convocados por la DEA en Uruguay, inaugurado por el ministro del Interior y con la presencia del viceministro del Interior de Bolivia. Ese encuentro de las máximas autoridades policiales quizás sea de los más importantes del año, seguramente, en el Uruguay. La cooperación es permanente, estamos en contacto fluido. Ahora tenemos a fines de mayo encuentro de ministros del Mercosur, donde ya, a pesar del corto periodo que llevamos en el Ministerio del Interior, estos encuentros regionales ya nos permiten agarrar un teléfono y hablar directamente con nuestros colegas, nuestros pares de otros países, en forma muy amistosa y de mucha confianza. Entonces vamos a reencontrarnos allí, a hablar como amigos y a poner a disposición unos de otros toda la información que sea necesaria. Gracias, Negro. No, por favor, al azar.